Pero muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo tiempo que comenzamos a partir de hoy jueves y por 4 días en esta Semana Santa. Hoy, 1 de abril, vamos a ver qué fue lo que sucedió en los primeros días transcurridos de esta semana con respecto a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes, les invito a que juntos podamos participar de un tiempo de adoración a nuestro Señor. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre. Como
tiempo que hemos compartido juntos, en este tiempo justamente de pandemia, en el que juntos podemos decir que estamos más cerca que nunca. Y la enseñanza del día de hoy, voy a hacer un pequeño resumen introduciéndonos a lo que es la Semana Santa. ¿Se acuerdan que el domingo pasado, que fue el día en que Jesús entró triunfal a Jerusalén? Ese día habíamos dicho, el día domingo pasado, habíamos dicho que Jesús, luego de su entrada triunfal a Jerusalén, dice que Él recorrió el templo, miró cómo estaba el templo, pero que luego Él se tuvo que ir, se tuvo que retirar porque se hacía de noche y tenía que volver, ¿recuerdan a dónde? A una aldea que quedaba allí cerquita, a 2,5 kilómetros, media hora caminando, subiendo una cuesta alta, que era el Monte de los Olivos. Muy bien, una vez que pasó la noche allí en casa de Lázaro, de Marta y de María, sus amigos, Jesús al día siguiente, el día lunes, junto con sus discípulos, descendió nuevamente hacia la ciudad de Jerusalén. Ese día, cuando iba de camino hacia el templo, porque también habíamos dicho el día domingo que Jesús viajaba esa media horita todos los días durante esta semana para ir al templo a enseñar y a predicar. Bueno, mientras él iba con sus discípulos allí camino al templo, sucedieron 2 hechos relevantes el día lunes. Esos 2 hechos fueron: el primero fue que Jesús, dice la palabra de Dios, que tuvo hambre y vio allí cerquita una higuera. Entonces él quiso coger un fruto de la higuera, es decir, un higo, pero lamentablemente no encontró ni un solo higo en esa higuera. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Jesús dice que maldijo a la higuera ese día lunes, pero los discípulos en el mismo momento como que no se dieron cuenta. Entonces siguieron de camino hasta el templo, y cuando entraron en el templo, ¡ay! ¿Qué sucedió ese día en el templo? ¿Saben qué sucedió? Jesús se enojó, y se enojó mucho. ¿Saben por qué? Porque dice que al templo lo habían convertido como en un mercado, en una cueva de ladrones, dice precisamente la palabra del Señor. ¿Y saben por qué? Porque allí estaban vendiendo los animales que iban a ser sacrificados para el día de la Pascua. Entonces, sucedieron 2 hechos muy importantes: la maldición de la higuera y la purificación del templo. Luego de todo esto, la palabra dice que Jesús se volvió a Betania, donde estaba parando en la casa de sus amigos, pero que al día siguiente, el día martes, fue un día un poco complicado. ¿Saben qué sucedió el día martes? El martes, sus opositores, podríamos decirlo así, vinieron a reclamarle la actitud que Jesús había tenido el día anterior, el día lunes. ¿Por qué? Porque miren, aquí les voy a contar un secreto. Resulta que el mercado que estaba funcionando allí en el templo era nada más y nada menos que del suegro del sumo sacerdote de aquel tiempo, que era Anás. Y ustedes van a encontrar en la Biblia que dice que en la época de la Pascua de Jesús había 2 sumos sacerdotes. Uno era Anás y el otro era Caifás. En realidad, el titular de ese puesto
era solo Caifás, porque Anás, que era su suegro, él sí había sido sumo sacerdote en su época, y luego de él le siguieron sus 4 hijos. Él tenía 4 hijos que cada uno de ellos también fue sumo sacerdote. Y ahora era el tiempo de su yerno, Caifás. Pero ese mercado, a donde se vendían los animales para el sacrificio de la Pascua, era de Anás. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Anás estaba furioso, estaba con mucha ira, porque vino Jesús el día anterior y desbarató todo el puesto del mercado donde se vendían los corderitos que eran para el sacrificio de la Pascua. Por eso es que ese día fue un día de muchas controversias. Saben que había 3 órdenes de sacerdotes que trabajaban, que ministraban allí junto con el sumo sacerdote. Eran el sumo sacerdote, los sacerdotes y los levitas. Cada uno tenía una función específica. Y todo eso se llevaba a cabo justamente en la Semana Santa. Pero vamos a ver qué fue también lo que sucedió el día miércoles. Saben que el día miércoles Jesús se quedó allí en la aldea de Betania, porque el día anterior, el día martes, que había estado un poco tensa la situación con los sumos sacerdotes, él luego, cuando se iba de nuevo para Betania, aprovechó allí en la cuesta de nuevo de subida hacia Betania, y en el Monte de los Olivos él dio un sermón que se lo llamó el Sermón del Olivete. Esto fue el día martes, recordemos, el día martes entonces fue el sermón allí donde Jesús estuvo hablando sobre las señales antes del fin y su segunda venida. El día miércoles, como estaba muy cansado Jesús y había sido un día muy complicado el día martes, Jesús se quedó en Betania, descansando, podríamos decir. Pero había alguien que no descansaba, o había algunos que no descansaban. Ellos eran los sacerdotes, los sumos sacerdotes y alguien más que era del círculo más íntimo de Jesús. ¿Saben quién era ese alguien más? Sí, justamente él, Judas, porque entre ellos estaban tratando de ver la manera en que iban a hacer caer a Jesús en una trampa, porque estaban sumamente enojados. Recuerden, les hizo perder el negocio de sus vidas ese año, les desbarató todo el mercado. Sin embargo, Jesús se había quedado tranquilo en la casa de María, Marta y Lázaro. Al día siguiente, el día jueves, un día como hoy, jueves de Semana Santa, fue que comenzaba, digamos así, la preparación de la Pascua. Entonces Jesús encargó a sus discípulos a que prepararan todo esto de la Pascua. ¿Y qué era todo esto de la Pascua? Ellos tenían que conseguir el corderito que iba a ser sacrificado, ellos tenían que preparar el lugar, buscar la casa donde iban a cenar todos juntos, porque recordemos que el día jueves se celebraba la cena de la Pascua. La cena de la Pascua se llevaba a cabo justamente el día jueves. Pero ellos no tenían ni el lugar, no tenían ni el cordero, no tenían nada. Así que Jesús le dijo a los discípulos que se encargaran ellos. ¿Y saben quién precisamente fue, o quiénes
fueron los que se encargaron de entre todos los discípulos fueron dos, Pedro y Juan. Ellos dos fueron, como todos los judíos, al mercado que estaba en el templo, que ya lo habían vuelto a restaurar. Compraron un corderito para ser sacrificado y luego de allí tenían que llevarlo a donde iban a comer, ya sea en una aldea, a donde estaban, pero que en realidad tenía que ser en Jerusalén, o sea que en la aldea de Betania no podía ser. ¿Y dónde iban a pasar la Pascua? ¿O a dónde iban a cenar la cena de la Pascua? ¿Saben qué? Jesús le pidió también a los discípulos que fueran a un lugar, que iban a encontrar a un señor allí y que le dijeran que les prestara la casa porque el maestro tenía que pasar allí la cena con sus discípulos. Hicieron esto los discípulos y efectivamente encontraron a este señor. Este señor les preparó el lugar, les dio el lugar y los discípulos comenzaron a arreglar todo para poder cenar esa noche allí, junto con Jesús. Mientras tanto, Pedro y Juan, que estaban en el mercado, en el templo, ellos tenían que encargarse del cordero. ¿Saben que la ceremonia en la que sacrificaban el cordero era algo muy especial? El sumo sacerdote leía unas palabras basadas en el texto de Éxodo 12, que fue el tiempo de la primera vez de la Pascua, ¿sí? La Pascua del Antiguo Testamento, y allí él pronunciaba unas palabras, algo así como que, y todo el pueblo lo inmolará. Eso significaba que todo el pueblo lo iba a matar al cordero, pero todo esto llevaba un ritual que debía cumplirse al pie de la letra. Saben que había alrededor de 7.000 sacerdotes que estaban allí junto con los levitas ayudando en el sacrificio de los animales. Estos se turnaban en 3 turnos para no cansarse, porque recordemos que en esa última Pascua de Jesús, más o menos se sacrificaron 2.500 corderos, pero el sacrificio debía ser algo muy sagrado. Entonces los sacerdotes tenían que esperar a que el sumo sacerdote dijera las palabras estas que les dije recién, y cuando decía el pueblo los inmolará, ahí automáticamente los sacerdotes debían cortar la cabeza del corderito. Levantaban la cabeza y con un cuchillo afiladísimo le hacían un corte para que el animalito muriera. Pero no debía este animal emitir ningún sonido. Así que tenían que estar pero súper atentos, porque el cordero no podía emitir ningún balido. Así que, por ese motivo, era que todo era como un ritual muy riguroso, digamos así. Tenía que estar todo en silencio, todo en orden, seguir paso por paso cada procedimiento, para que ningún corderito fuera a gritar cuando les cortaban la cabeza. Luego de eso, los 2 discípulos, Pedro y Juan, tomaron el animal, lo llevaron a la casa donde iban a preparar la cena ese día jueves, y allí lo asaron por completo el corderito y dejaron todo listo para que a la noche pudieran cenar junto con el Señor. Luego que cenaron, recordemos que estaban los 12 discípulos, y luego que cenaron, el Señor Jesús salió con sus discípulos y se fue al monte de Getsemaní, menos
Alguien que el día miércoles estuvo muy ocupado. Sí, Judas. Muy bien, yo los invito para que mañana, día viernes, veamos qué fue lo que sucedió en la vida de Jesús un día viernes de Pascua, en su último año, en la última Pascua. Nos vemos mañana a las 20 horas, como hoy, para que sepamos bien qué fue lo que sucedió el día viernes en la vida de Jesús en la última Pascua. Chau, chau. Que Dios los bendiga, que tengan una excelente noche, que descansen como bebés realmente, que sea una bendición para cada uno de ustedes y mañana nos vemos a las 20 horas.